Bueno, vamos con la información que ha marcado la pauta, ¿cierto? En las últimas horas, la presidenta Michelle Bachelet sorpresivamente anunció que hará un cambio de gabinete tras solicitar la renuncia de todos sus ministros. Este cambio se producirá en las próximas 72 horas, una noticia que llega justo en un momento complejo para el gobierno, tomando en cuenta las cifras de la encuesta Adimark y cifras que también deberían conocerse ya a partir de este día jueves en la encuesta CEP del Centro de Estudios Públicos. Queremos analizar este tema y también, por qué no, hablar de lo que ocurrió durante esta jornada en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y hemos invitado a Fernando García Nadaf, director del Magíster Política y Gobierno de la Universidad Diego Portales, cientista político y amigo de la casa. Fernando, ¿qué tal? Muchas gracias por venir luego de esta información sorpresiva, venir a conocer también lo que son las primeras reacciones más allá de lo que puedan decir los políticos, porque los políticos son entes involucrados, tanto los de la nueva mayoría, que me imagino que estarán en este momento haciendo sus listas también de los posibles nombres que ellos van a proponer durante estos días a la presidenta, y también los de la alianza, que deben estar sacando cálculos. Así es la política. Por eso queremos conocer la opinión de un analista. Y en ese sentido, Fernando, me gustaría primero considerar tu opinión de cómo encuentras este anuncio. Me imagino que, por lo pronto, sorpresivo. Sí, es sorpresivo. Yo creo que lo primero que hay que decir es que da cuenta del estilo de gobierno que tiene la presidenta, ¿no es cierto? Que es justamente esta sorpresa, esto que no es difícil de seguirle un poco el cuento. ¿Recuerda cuándo fue el cambio de gabinete de su primer gobierno? Fue a los 3 meses. Fue a los 3 meses y pidió el cambio de solamente tres ministros. Cuando se fue Adolfo Saldívar. Se fue Silich y se fue la ministra Antonijevich. Eso fue por la crisis de los pingüinos. Exacto. Y fue a los 3 meses, ¿no? Fue muy rápido, 90 ¿no? días. Muy brusco, ¿no? Y ahora, ¿qué tenemos? Bueno, ha pasado ya más de un año, ¿no es cierto?, desde que asume, y da un golpe totalmente noticioso. Al parecer, por lo que estábamos escuchando, nadie sabía, no sabían los parlamentarios, no sabían los presidentes de partidos, y de repente se da, ¿qué es lo que es? Un golpe timón, ¿no es cierto? ¿Y cómo podemos interpretarlo eso? Bueno, evidentemente hay una toma de poder, ¿no es cierto? Algo que quizás viene a cargar otra vez lo que quizás ha sido más criticado en la encuesta, y probablemente lo que más sentimos que se critica, es decir, su falta de liderazgo. Es decir, ahora retoma esta cuestión y este poder, y vuelve a recentrarlo quizás en su figura. Yo creo que va a ser importante la señal que va a haber de aquí a 3 días. Dicen que las encuestas no cambian los vaivenes, ¿cierto?, de los gobiernos, no cambian el escenario político, pero hay dos hechos que son concretos, Fernando, que es la encuesta Adimark, que se dio a conocer el día de hoy, donde justamente el liderazgo de la presidenta se veía nuevamente a la baja, y durante este día jueves se va a conocer la encuesta CEP, que es una de las encuestas más prestigiosas. ¿Es posible que estos dos hechos, estas dos encuestas, hayan precipitado un anuncio de cambio de gabinete justo cuando hay un hecho político que al gobierno o a los gobiernos les conviene, que son las relaciones exteriores? ¿Lo ves tú así? Sin duda, yo creo que, a ver, las encuestas son una variable para entender esto, deberían ser consideradas como una variable, como tú decías. Claro, está la agenda noticiosa. Acuérdate que la política se hace en la agenda, como los políticos se toman la agenda noticiosa. La agenda está puesta en La Haya, que es un tema que le beneficia a Bachelet. Vamos a hablar de La Haya. Vamos a hablar, ¿no es cierto? Está arriba el ministro de Relaciones Exteriores, y lo más sorpresivo es que justamente al levantar un tema como un cambio de gabinete, el tema de La Haya que está en desarrollo, por favor, si está en desarrollo, el día jueves y el viernes vamos a tener transmisión especial. Lógico. Y queda en segundo plano. ¿Te das cuenta? Queda en segundo plano. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿No es cierto? Hay algo. Entonces yo creo que la encuesta CEP, lo que conversábamos un rato, probablemente no tiene muy buenas señales. Y hacer un cambio de gabinete después de la encuesta CEP probablemente va a ser una reacción a... Sí. Entonces probablemente, estamos especulando, evidentemente, son las primeras informaciones que tú han pasado minutos. Pero es probablemente que si la CEP viene mala, se podría entender perfectamente por qué hace esto 3 días. Ya. Ahora, hay algo que estamos especulando, que es como que si esto pudo haber influido. Hay algo que es concreto. Va a haber cambio de gabinete. Lo anunció. Primera vez que se anuncia en una entrevista en televisión y con tiempo. 72 horas. ¿Cómo van a trabajar esos ministros, 23 ministros durante este día jueves y las primeras horas del viernes, no sabiendo si es que se continúan en sus cargos, ¿no? Es raro, es inédito. Yo me imagino todos los ministerios mañana, salvo la Cancillería, que el ministro está allá y va a ser un ministro que está... Heraldo no lo mueve, no, Heraldo Muñoz. Va a ser un ministro dimitido, y que igual va a estar en parte participando del juicio, en cierta manera, por lo menos como espectador, pero el resto de los ministerios
van a estar la gran especulación. Lo que va a ocurrir en estos 3 días probablemente es lo que va a haber una especie de parálisis. ¿Quién va a tomar decisiones estos días? ¿Ah? ¿O quién va a querer tomar decisiones? ¿Quién va a querer tomar decisiones? Se va el ministro, se va probablemente el subsecretario. Y al parecer, por lo que estamos sabiendo, también intendentes y gobernadores. O sea, hay una total desarticulación del gobierno. Vivimos en un sistema presidencial. Este es el gran mecanismo que tiene la presidenta para dar estos golpes de timones, para dar una señal política. Y evidentemente tenemos 3 días donde la cuestión va a estar un poquito... revuelta. Sí, va a estar un poquito la cueca así. Ahora, si hablamos de cambio de gabinete, estamos hablando del comité político. Me imagino que no estará, o puede estar también, ¿por qué no? Bienes nacionales, medio ambiente, con todo el respeto y la importancia que tienen esos ministerios, pero donde han venido las críticas focalizadas es al comité político. ¿Podríamos explicarle a la gente, Fernando, en qué consiste el comité político, quiénes lo integran y en especial cuáles son las decisiones que se toman? Está interior, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría General de la Presidencia. Estos son algunas subsecretarías también que se incorporan también al análisis, a la discusión política, a la toma de decisiones más pequeñas políticas. Evidentemente acá sabíamos, se rumoreaba mucho que Jimena Rincón iba a ser se rumoreaba, ¿no es cierto?, que era una de las primeras que estaba renunciada o que ella misma había expresado su voluntad. También sabemos que en los últimos días el ministro del Interior había mucho ruido en torno a su gestión. Probablemente yo creo que tiene un poquito de manejo, algunas manos ahí con Elizalde y con Blanco también al otro lado, digamos. Creo que ahí hay unos enroques que puede pasar. Yo creo que en definitiva puede haber enroques, puede haber cambio de comité político. Si es que no hay un cambio en los ministros políticos, la verdad que un anuncio de este tipo no tiene ningún tipo de sentido. Sería, por ejemplo, hagamos política ficción, raro que sacara a Jimena Rincón, por ejemplo, ministra de la Secretaría General de la Presidencia. Michelle Bachelet la llama desde el Senado, sale del Senado para integrarse a este ministerio con declaraciones, ¿cierto? Al principio con intereses presidenciales, después parece que algo le dijeron que lo mantuvo en silencio, luego dice que se va a retirar de la política cuando salga del gabinete. Se habla que podría llegar a bienes nacionales, aparecía en la prensa hace algún tiempo atrás. Sería raro que la sacaran. Rodrigo Peñilillo, ministro del Interior, cuestionado también, sería raro que continuara. Jorge Burgo, una persona con experiencia en el Congreso, podría pasar al puesto de Jimena Rincón. Política ficción. Política ficción, o sea, acá si que no salen, insisto, no, desde estos ministros políticos no valdría ningún tipo de pena hacer un anuncio de este tipo en horario prime, ¿no? En con televisión, con Don Francisco, no tengo idea cuántos puntos de rating había en ese momento, pero es una noticia de alto impacto, en televisión, además 72 horas, como tú decías, esa inestabilidad tiene muchos elementos que son muy difíciles de interpretar. Porque da la impresión, o es una figura estratégica, una acción estratégica muy bien pensada, o es un acto que realmente puede generar bastante ruido, que puede generar bastante debilidad estos mismos 3 días. ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Va a alcanzar a hacer un gabinete en 3 días? Un gabinete cuesta. Ahí tú tienes que negociar con los jefes de partido, con los parlamentarios. Te guste o no, por más lobo solitario que pueda hacer uno en política, tiene también que negociar. Se decía mucho también que la elección en el Partido Socialista era clave, ya que si salía electo Camilo Escalona iba a ser una mesa de un partido mucho más crítico al gobierno, pero como sale Isabel Allende también hay una cierta conformidad con lo que ha hecho, una lealtad, dice Isabel Allende. ¿Podría influir esto? Sin duda. A ver, no solamente la elección interna del Partido Socialista, sino también hace unos meses atrás también se resolvió el tema de la presidencia de la ADC. Entonces, por más que esté ahí tambaleando. Entonces tú tienes que dar una señal política, viene la segunda parte de tu gobierno, tienes reformas que hacer, la ciudadanía te está pidiendo, hay una serie de elementos que están forzando esta situación, ¿no? Pero lo único que queda duda es el momento. ¿No es cierto? Es el momento que es muy raro, sobre todo con el tema de la Haya que está cubriendo la agenda. Fernando, el gabinete que debería entrar debería seguir siendo este gabinete del G90, como se considera a estos jóvenes o a esta mesa, ¿cierto? Un gabinete joven con Jimena Rincón, que era una senadora que había tenido una precandidatura presidencial, de hecho tuvo unas primarias con Claudio Rego, otra figura joven de la ADC, Rodrigo Peñilillo, una persona que había sido su jefe de gabinete, pero que nunca tenía un cargo de representación popular, nunca,
que fue gobernador en Arauco, jefe de gabinete y ahora ministro del Interior. Nunca había tenido un peso político, digamos lo que es lo que han venido criticando. ¿Debería continuar este gabinete especial así al estilo Bachelet o deberían entrar las figuras más de peso, de la vieja concertación, como también lo han dicho gente como Edmundo Pérez Lloma, Viera Gallo y otros? Es que si tú estás en un ambiente crítico, un ambiente crítico a la élite política, a las prácticas viejas, si tú quieres refundar además un nuevo proyecto político como es la Nueva Mayoría y darle nuevos aires, creo que sería una muy mala señal política el volver a echar mano a políticos que son propios de los años 90, ¿no es cierto? Que yo creo que probablemente no tienen la mejor impresión hoy día en la opinión pública de la ciudadanía. Entonces, probablemente creo que si es que el primer gabinete es una señal política de lo que va a hacer el gobierno de Bachelet, probablemente vamos a tener una mezcla. Vamos a tener gente nueva nuevamente, ¿no es cierto?, que no va a estar vinculada probablemente a las campañas para evitar el tema de las boletas, ¿no es cierto? Vamos a tener probablemente algún tipo de caras viejas, pero que no esté vinculada con la recolección de campaña, de fondo de campaña. Es decir, yo creo que un elemento importante a hacer justamente el tema de la participación en la campaña desde el punto de vista del levantamiento de fondos. Yo creo que eso debería ser uno de los criterios que indirectamente quizás van a operar dentro de la selección de los nombres. Yo sé, Fernando, que es difícil, ¿cierto?, mencionar el hecho de lo que estamos haciendo ahora, que es un poco de política ficción, estamos elucubrando. Pero si hay algo que podemos hablar, ¿cómo se llegó a esto? ¿Qué se hizo mal durante estos 14 meses para que la presidenta, en un hecho inédito, en una entrevista en televisión, anunciara un cambio de gabinete? ¿Qué hechos empezaron a gestarse durante los últimos meses para generar esta crisis política que está en la política, valga la redundancia, pero que llega al gobierno y ahora llega al gabinete para que ella decida cambiarlo? ¿Por qué Bachelet quiere cambiar su gabinete y qué espera? A ver, yo creo que hay que recordar que un gobierno lo que trata, evidentemente, es que su gestión sea tan efectiva, tan buena en su agenda, sus proyectos de ley, etcétera, sea tan buena que sea capaz de copar la agenda política. ¿Qué ocurre primero? Hay una demanda ciudadana. Esa demanda ciudadana se ve postergada muchas veces por reformas que quizás no han sido tan populares o tan de buena aceptación por parte de los mismos involucrados, que es el caso de la reforma educacional, las críticas que levantó la reforma tributaria. Por lo tanto, ahí ya tienes las primeras corcoveos del manejo del gobierno. Y segundo, evidentemente, todos estos casos de corrupción donde se afecta directamente la imagen de la presidenta y del ministro del Interior. Entonces, ¿cómo puedes salvar tú de aquí lo que te queda de gestión de gobierno por 2 años? Si no es a través de un acto muy fuerte, ¿no es cierto?, que es capaz de redireccionar el rumbo o la imagen que se te estaba dando. Lo que yo creo que está haciendo Bachelet es justamente tratando de llevarse el costo político, ¿no es cierto?, y tratar de limpiar en alguna manera esa imagen que está quedando. Esto probablemente debería haberlo hecho hace rato, ¿no es cierto? Esto, desde que empezó el tema Cabal, probabamente debería haberlo hecho, porque el tema de Cabal primero se habría en cierta manera, ¿cómo está ocurriendo? Ella hace una crítica, una autocrítica, mejor dicho, en esta entrevista con don Francisco, que debería haber vuelto al Palacio de la Moneda el 6 de febrero cuando se va a conocer esto, que no lo hizo. Hace una autocrítica, pero claro, es un punto de inflexión importante. El ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, es difícil que se quede por lo menos en el Ministerio del Interior. Podría hacer lo que hizo Sebastián Piñera con Ginspeter, que sufren de esta misma lealtad, ¿cierto?, tan cerrada. Ginspeter era amigo de toda la vida de Sebastián Piñera y no lo saca del Ministerio del Interior, lo pone en defensa. Es posible que... ¿Pero tú crees que va a ser una buena señal política ponerlo adentro? O sea, como está la opinión pública, como está la crítica política, ponerlo de un lado en otro, creo que no sería una buena imagen, ¿no? Pero Rodrigo Peñalillo es su factotum, ¿no? No, es su delfín de alguna manera. Bueno. Llegó a sonar como candidato presidencial. Bueno, quizás habría otras formas más inorgánicas de asesoría, de estar más cerca del poder, donde quizás él puede colaborar. Dentro del gabinete, desde ese poder institucionalizado, desde la moneda, desde el gabinete, yo creo que es bastante complicado. Alberto Arenas, ministro de Hacienda. Solamente un ministro de Hacienda ha sido cambiado desde el 90, que fue
Ninat, ¿cierto?, después de la crisis asiática y pocos meses después de que terminara el gobierno de Frey. Fue muy pocos meses los que alcanzó a estar su reemplazante, que no recuerdo ni el nombre. Pero generalmente los ministros de Hacienda mantienen su cargo durante los 4 años. ¿Tú crees que lo podrían cambiar? Yo, por lo mismo que tú estás diciendo, yo creo que es poco probable. O sea, porque se ha dado una permanente, desde la recuperación de la democracia, salvo el caso que tú mencionas, nunca ha habido un cambio de ministro de Hacienda. ¿Por qué? Porque eso se genera señales, ¿no es cierto?, en otros sectores que elevan críticas, que generan, empiezan los llamados sirenas de inestabilidad política, la inversión y todo el cuento. Entonces, muchas veces es un pie a tierra, ¿no? Es un cable a tierra el mantener al ministro ministro de Hacienda, ¿no? Pueden mover otro, ¿no es cierto? Yo creo que el caso del ministro de Justicia, yo creo que también puede ser el ministro Gómez, puede ser uno de los elegidos a salir dentro de Recordemos que fue vocero subrogante en el verano. En fin. Recuerda que fue uno, ahora en la encuesta de IMARC, uno de los peor evaluados. Entonces, creo que ahí el costo político quizás no sería tan alto. Hablemos de la Haya, pero solamente decir qué manera de cambiar la agenda de este gobierno. Hace una semana estábamos hablando, o toda la prensa se preparaba para escuchar el día miércoles en la noche, una semana, las medidas de la Comisión Engel por el plan este proyecto de medidas para la corrupción. Aparecen estos diálogos constituyentes, estuvimos toda esta semana hablando de los diálogos constituyentes, los cabildos, asamblea constituyente, se le abre, se le cierra la puerta. Se suponía que se había cambiado el eje de la agenda, parece que no pasó nada y ahora, una semana después, se anuncia esto. Son cambios de timón, ¿cierto? Bueno, es el cuento, cómo la política se toma la agenda, ¿no es cierto? Y ahí está un elemento clave para entender la política hoy día, es decir, cómo la clase política logra meterse dentro de estas agendas. En fin. Y evidentemente hoy día estamos en otro tema. Estábamos en otro tema, pues. Habíamos invitado a Fernando para hablar de esta réplica boliviana en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, un hecho que marcó desde muy temprano la agenda noticiosa. ¿Qué te parecieron los argumentos de Bolivia? Mira, los argumentos de Bolivia evidentemente están en la línea de lo que se esperaba, ¿no? Nada nuevo. Nada nuevo. Yo creo que aquí, mira, yo soy bastante pesimista desde el punto de vista de la defensa de los intereses de Chile. Yo creo que Chile tiene todo para perder. A mí me llama mucho la atención que tanto la clase política actúe tan monolíticamente en una especie de entusiasmo por cómo le va a ir de bien en La Haya, con el caso de Bolivia. Incluso, me atrevo a decir, que la prensa, incluso, Cristian, está muy exultante con respecto a los resultados, probablemente los resultados que se esperan positivos. Yo creo que... No, muy triunfalista. Muy triunfalista, y yo creo que está todo para perder. ¿Y por qué, Fernando, tan fatalista? ¿Por qué? Porque yo creo que más que ver el objetivo jurídico, acá hay que ver el objetivo político. Y el objetivo político no se concluye con que Chile pudiese ganar o no en La Haya. Si Chile gana en La Haya, ¿sabes lo que va a pasar con Bolivia? Bolivia va a seguir con su demanda. Va a seguir actuando a nivel multilateral, va a seguir actuando a nivel de presión multilateral con otros países. Vamos a llegar exactamente a la misma situación previa a La Haya. Es decir, nosotros no vamos a ganar, no vamos a tener una ganancia neta. Si Chile pierde, evidentemente, ¿qué es lo que va a pasar? Que Chile va a estar forzado a negociar en peores condiciones que las que pudo haber tenido antes con Bolivia. ¿Y qué se pudo haber hecho para eso? ¿Salirse del Pacto de Bogotá? No, yo creo que, nosotros estamos en una situación donde perdemos, si ganamos jurídicamente o si perdemos. Te repito, si ganamos jurídicamente, volvemos a una situación que estamos. ¿Sabes qué pasa, si perdemos, vamos a estar forzados a negociar con Bolivia por estos derechos expectaticios. Claro. Y solamente se resuelven eso en caso con concesión territorial. Es que con Perú pasaba lo mismo. Decíamos, teníamos la razón, tenemos el pacto, el tratado de 1952 que está firmado, un tratado límites. Perú decía que era un tratado pesquero. Vamos a La Haya, nosotros teníamos la razón y nos pegaron una mordida literalmente desde la 1080 para abajo. Bueno, es que eso es lo que pasa, porque tanto Perú había, esto es una visión estratégica y venía trabajando este tema hace 10 años. Bolivia hace un poco menos, pero son visiones estratégicas que están teniendo de la política exterior. Nosotros, ¿cuál ha sido la visión estratégica? El negar estos casos. Entonces nos lo hemos enfrentado diciendo no tenemos un tema. Sin embargo, cada cierto tiempo estamos negociando con Bolivia justamente el tema de la cesión territorial. Desde Pinochet a Bachelet se ha tratado el tema y se ha tratado de solucionar el tema. De alguna manera se ha ofrecido efectivamente algún tipo de solución. Ese es el punto de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos negociado o nos hemos acercado sin querer enfrentar el tema de frente.
¿no? Y hoy día no estamos en una situación donde estamos enclaustrados, estamos apretados por una situación muy difícil, que es muy difícil que ganemos. ¿Cuál es la solución? Bueno, yo creo que hace rato deberíamos estar tratando de buscar algún tipo de negociación directa más abierta o trabajando con la opinión pública chilena. Es decir, hay otras cosas que se pueden dar porque así tal cual las cosas no se beneficia el interés. Tú lo dices, Fernando, trabajar con la opinión pública chilena. Hoy día me tocó conversar con jóvenes estudiantes de Talca, una charla muy básica, ¿cierto?, de lo que son los argumentos chilenos, los argumentos bolivianos, estos derechos expectaticios, explicarles lo que fue 1950, Charaña en el 75, los 13 puntos de Bachelet del 2006, y no tenían idea. No saben, y no es una, son varias las conversaciones que he tenido con jóvenes que no tienen idea lo que es Charaña, lo que son los derechos expectaticios, lo que es la Haya. Un conductor de televisión, de hecho, decía por qué un tribunal holandés, ¿cierto?, tenía jurisdicción sobre Chile. Hay desconocimiento en nuestro país de todo esto que es el derecho internacional versus en Bolivia, que en una nota de Andrea Aristegui veíamos que el tema de la reivindicación marítima se pasa en los colegios. Ellos tienen un ministerio, hasta una canción, una marcha militar. Es que yo creo que es parte también de las deudas que tenemos acá como diplomacia, ¿no es cierto? Hay una diplomacia pública que nosotros no estamos haciendo a nivel interno incluso. Nosotros no podemos explicar esto a la gente. La gente no entiende, muchas veces, hay gente que se entiende y está entiende perfectamente lo que significa la Haya, que yo creo que también ha sido tu contratación. Pero hay gente que no entiende y siente que si que negociamos con Bolivia probablemente vamos a recortar el país en dos, que la franja para acá y la franja para allá, cuando efectivamente hay muchas otras formas de acercarse con Bolivia para solucionar este tema, que si no se soluciona va a seguir. Ese es el tema más importante. Ahora, Bolivia, ese es el objetivo político. Bolivia ha señalado que si pierden en la Haya, lo decía Carlos Mesa, van a seguir. Van a seguir. Entonces, por eso digo, si es que gana Chile, esta cuestión volvemos exactamente al punto cero. Y esta la defensa, a ver, la defensa nuestra en la Haya, en el tema de Bolivia, es carísima. O sea, nosotros lo que se estima que más o menos se gastó en el caso con Perú, la Haya Perú, es carísimo. 17 millones de dólares. 17 millones de dólares. ¿No? Este caso probablemente va a ser aún más largo, por lo tanto va a exigir más recursos. Además, tenemos una delegación de parlamentarios allá que muy grande, muy nutrida, con un sistema, con una diplomacia que es muy presidencialista, es difícil. Y algunos se tuvieron que quedar acá, por ejemplo. Bueno, pero 7 están allá, al menos 7. Sí, sí. ¿No? ¿Quién fue? ¿Sabac fue Tuma? El que dijo Sabac se quedó acá. Que a Chile le había mejor con las armas que con la diplomacia. Exacto, ¿no? Pero están todos los otros allá, y yo me pregunto realmente cuál es la función que ellos están cumpliendo allá. No me queda muy claro. Mostrar unidad. Unidad, bueno, no sé si la unidad estará con 2 o 3, digamos, pero tener 7 allá, pagados por uno los ve en la televisión ahí como apretándose, como para salir un poco en la foto. Creo que hay un montón de esfuerzos que quizás se podrían derivar para otro lado y hoy día no se están haciendo. Fernando García Nadaf, muchas gracias en especial por responder el llamado de 24 horas y venir a dar también tu experiencia, tu expertise en lo que es este anuncio que nos sorprendió a todos y también, ¿por qué no?, hablar de este tema de la Haya que marcó la agenda durante, y la va a seguir marcando, digamos, toda la semana. Veamos qué tanto protagonismo le quita este anunciado cambio de gabinete, el cambio de gabinete más anunciado yo no recuerdo ninguno del 90. Siempre los gabinetes son, para que sepa la gente, tipo día viernes, 6 de la tarde. 5 de la tarde empiezan los anuncios, 8:30, 9 de la noche son los cambios de gabinete y en esta oportunidad ha sido diferente. Bueno, vamos a ver con qué nos sorprenden, pues. Vamos a ver que el viernes. Gracias. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Nosotros nos vamos a la pausa, vamos a continuar con más noticias acá en el canal 24 Horas.